Gobierno de los Bosques. El programa de la ABT para contribuir y promover el manejo sostenible y el desarrollo integral de los bosques y la tierra en beneficio del pueblo boliviano. Gobierno de los Bosques. Es importante dar valor al bosque. Sin bosque no hay agua, sin agua no hay producción agropecuaria. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más del Gobierno de los Bosques. Así es, queridos amigos, estamos muy felices porque hoy damos inicio a un programa lleno de mucha información del cual usted va a adquirir nuevos conocimientos. Hoy tenemos un programa muy especial. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio al sector de entrevistas junto al doctor José Luis Laguna. Nuevamente en el aire con una mesa redonda que será parte de varios programas en los que abordaremos principalmente el plan de restauración del sistema ecológico del bosque chiquitano. Más allá de lo que podamos abordar en este programa respecto al bosque seco chiquitano, queremos abordarlo desde una perspectiva de lección aprendida para que en otras áreas o en otros lugares donde también el bosque sufre incendios en Bolivia, podamos generar una serie de mensajes y de premisas que nos permitan evitar y además saber qué es lo que se debe hacer cuando estos incidentes de fuego son provocados y generan los desastres ecológicos que hemos tenido en la ecorregión chiquitana. Sin más, voy a hacer introducción a nuestros 4 invitados. Los 4 son especialistas en los temas que vamos a abordar. Estamos hablando de la ingeniera Ruth Aníbarro, responsable de la Unidad de Informática Ambiental de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano. Es una profesional con 14 años de experiencia en análisis de sistemas de información geográfica para el monitoreo ambiental y está relacionado con la conservación, protección y de corredores de conectividad y planes de ordenamiento territorial. Estamos hablando de una experta en el tema. A ella le acompaña el licenciado Osvaldo Maillard, biólogo de profesión y también experto en sistemas de información geográfica y teledetección. Trabaja en la Fundación del Bosque Seco Chiquitano en monitoreo de impacto en áreas protegidas. Por otra parte, estamos también con otro invitado que ya es un invitado frecuente de nuestro programa, que es el ingeniero Armando Rodríguez, gerente de proyectos y geomática aplicada de la Fundación Amigos de la Naturaleza. Él es un especialista en el tema con 10 años de experiencia en monitoreo de incendios forestales y hace un trabajo a través de teledetección, sistemas de información geográfica, modelo para riesgos de incendio. Es también docente de la Universidad Gabriel René Moreno y ha desarrollado e implementado el sistema de monitoreo que ha sido muy utilizado en el incidente de la Chiquitania, como es el sistema Satrifo. Por otra parte, estamos también con una también frecuente invitada de nuestro programa, que es la ingeniera Heidi Durán, que es responsable de la Unidad de Monitoreo Geoespacial de la ABT, del observatorio de la ABT, que está siendo organizado en esta gestión de gobierno. Es experta en sistemas de información geográfica y teledetección aplicados a estudios de tierra, amplia experiencia en análisis de información de suelos para el manejo de recursos naturales. Ella también ha trabajado en la Fundación Amigos de la Naturaleza, ha trabajado en WWF, en la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación FAO y también en la Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano. O sea, tiene una amplia experiencia en estos temas que vamos a discutir. Entonces, sin más preámbulos y habiendo hecho la presentación,
quisiera abordar el primer tema. Estamos hablando de hacer un plan de restauración del bosque seco chiquitano post-incendio. ¿Qué significa esto para ustedes que son especialistas? ¿Por qué se llama restauración ecológica esta actividad que vamos a desarrollar? No sé si puedes decirnos algo, Ruth. Muchas gracias por la invitación. Vengo en representación de la FCBC y justamente la institución está trabajando en un programa de restauración del bosque chiquitano. Sabemos que si bien en ciertas zonas el impacto fue fuerte, sin embargo el fuego afectó posiblemente a lugares donde el comunario, las personas del lugar se han visto afectadas en sus cultivos. Entonces, este tema viene, restauración, es cómo vamos a abordar este tema. Tenemos que ver un poquito qué se entiende por eso, ¿no? Ahí tenemos la regeneración natural y la regeneración activa. Regeneración natural es dejar que naturalmente vuelva a los ecosistemas a su normalidad en el tiempo, pero también habrán ciertos lugares que van a necesitar una regeneración activa, y para eso necesitamos primeramente hacer un diagnóstico de ciertas zonas para identificar qué tipo de regeneración asistida se va a dar, ¿no? Entonces, en este programa que está desarrollando la institución, primeramente se debe hacer el diagnóstico para luego sugerir, ¿no?, esta regeneración asistida en el caso que se requiera. A ver, ¿quién podría decirnos un poco más en palabras sencillas cómo podríamos abordar esta problemática de la restauración ecológica de un ecosistema? Bien, tal vez desde la perspectiva puede ser abordada restauración de diferentes ámbitos, consideramos, ¿no? Pero principalmente, dada este evento que hemos sucedido en Santa Cruz, donde se ha afectado vegetación, se ha afectado la fauna, la biodiversidad, debe ser encaminada respecto a ciertas evaluaciones. Si queremos hablar de restauración, debemos saber qué es lo que había antes de la presencia del fuego, de lo que ya se ha dañado en este ecosistema. Entonces es importante considerar hacer una evaluación que nos dé un panorama de qué es lo que había antes de este evento, para, a través de medidas de recuperación, llegar o intentar llegar a ese momento inicial. Entonces, con la ABT ya en varias ocasiones estamos tratando de hacer esta evaluación para considerar estos posibles daños que han sucedido en la vegetación, y hemos identificado que no solamente debemos basarnos en la cicatriz, solamente decir la superficie que se ha quemado, sino hay la presencia o la magnitud del fuego en estos ecosistemas. Aparte de esto, la recurrencia del fuego, o sea, las veces, mientras más veces el fuego ha estado presente en estas manchas de vegetación, es mucho más probable que la estructura y composición, es decir, las especies que originalmente estaban en estos ecosistemas hayan cambiado, ¿no? Entonces, lo que nos da también una posibilidad es que, al tener esta información de áreas que se han quemado históricamente, podemos saber ahora, 2019, cómo esas cicatrices están empezando a recuperar. Entonces tenemos un panorama más amplio para tomar decisiones respecto a medidas que realmente sean favorables para la recuperación de esta vegetación, porque no solamente es evaluar lo que se ha quemado, sino cómo esa vegetación que se ha quemado se recupera, ¿no? Cómo naturalmente de los incendios anteriores, en años anteriores,
se está recuperando. Entonces es tener un abordaje un poco más amplio para proponer medidas que ayuden a esa recuperación, porque es posible que en algunas regiones donde la severidad, digamos, no ha llegado a dañar incluso a las copas, bajo estas precipitaciones empieza a recuperarse y tal vez no necesite algunas medidas muy enfocadas a la recuperación completa, sino tal vez con un proceso de inmovilización, esta vegetación se recupere. Entonces es importante hacer una separación de la magnitud del daño que se ha ocasionado en la vegetación, tomando en cuenta que un ecosistema puede responder de diferente manera en función del daño que ha sufrido, ¿no? Y esta misma recuperación se va a dar en función a la recurrencia histórica que ha tenido esa vegetación, ¿no? Entonces, si un bosque, digamos, hablemos de un mismo bosque, pero ha tenido diferentes niveles de daño, ¿no? de la permanencia del fuego, de si se ha consumido en un mismo bosque solamente el sotobosque, y en otro el mismo bosque, pero se ha consumido las copas. Entonces, en este que se ha consumido las copas tiene una severidad más alta, se espera que en un tiempo mucho más largo se recuperen en comparación a este que solamente se ha consumido estratos inferiores. Entonces, esta misma separación se la puede ver en quemas anteriores, tratando de ver cómo se recuperaría esa vegetación. Entonces, si va a necesitar o no ayuda, digamos, para recuperar. A ver, entonces, para comprender un poco y el público nos entienda, que es gente que en muchos casos no comprende algunos términos que estamos usando como sotobosque, dosel y estas cosas, vamos a hacer dos recapitulaciones y luego le voy a ceder la palabra a Osvaldo. Primero, debemos entender que la restauración es una acción humana, intencionada, que busca iniciar o acelerar un proceso de recuperación de un ecosistema afectado, ¿sí? Para que sepa la gente que la restauración no es mágica, sino que son personas, técnicos, especialistas que deben estudiar, medir los impactos causados, medir los daños que se han causado al ecosistema y en función de eso definir acciones específicas. Unas, como tú dijiste, pueden llevarnos a simplemente inmovilizar un área para que no haya mayor intervención y mayores impactos humanos y tampoco de otros fenómenos físicos, para que ese ecosistema, en función de su energía, su capacidad, su integridad y su capacidad de reacción, pueda regenerarse. Eso sería una regeneración natural. Por el otro lado, estamos hablando de regeneración asistida, que es más una acción humana que va a acelerar procesos o que probablemente ni siquiera restaure, sino modifique en la perspectiva de lo que se pretende recomponer de ese ecosistema. No sé qué tú piensas, Osvaldo. Me pongo a pensar, buenos días, me pongo a pensar en lo que escuchan de la radio, ¿no? Y me pongo en el lugar de la ama de casa, ¿no? Que está escuchando, o aquel varón que está volviendo del campo, ¿no? muy temprano, o está saliendo, y se pregunta, ¿qué es ecosistema? ¿Qué es un ecosistema? ¿Cómo se come eso, no? ¿O dónde se cuelga, no? Y es bueno entender que un ecosistema podemos simbolizarlo como una casa, ¿no? Entonces, yo tengo mi casa, que es única, tiene sus características, tiene su patio. La del vecino tiene su característica también única, ¿no? Que no se parece a la mía. Entonces son dos ecosistemas diferentes, desde el punto de vista de la forma, desde el punto de vista de la estructura, de la funcionalidad. Es muy diferente mi casa, la del vecino. Y de repente, un mal día, ambas casas se queman. Y la pregunta es, ¿y cómo hacemos que otra vez vuelva a ser la misma casa de antes? Porque esa es la pregunta. La restauración es cómo la casa, no solamente animalitos y plantitas vengan a ser como antes, sino que esa casa es importante por los beneficios que me da, es decir, los beneficios del monte, los beneficios de la pampa, los beneficios que se llama ecosistémico, me proveen día a día
muchas cosas buenas. Y probablemente no las entiendo, no las valoro, pero lo que sí voy a entender es esto. Se ha habido afectado en este incendio. Queremos que esa casa vuelva a ser como antes. Y justamente ese es el punto, ¿no? O asistida o de una manera natural. Esa es la pregunta que tienen muchos. Entonces, debemos ver, como decía mi compañero, cómo era antes esa casa. Ese es el primer punto, es el diagnóstico. ¿Cuánto fue afectado? ¿Cuánto se perdió? El siguiente paso es, bueno, ¿le ayudamos o no le ayudamos? Pero el asunto es que si esto somos indiferentes, va a traer serias consecuencias. Hay muchos estudios en Brasil principalmente, donde se ha demostrado que la pérdida de mucha cobertura vegetal debido a la deforestación y las quemas hacen de que la sequía sea más prolongada. Es decir, si hay sequía provocada por el efecto que se llama el Niño, o el calentamiento del océano, la sequía se vuelve más recurrente, más intensa debido a los cambios de uso, es decir, a la destrucción de la casa. Y eso es un problema no solamente para los que viven en las ciudades, sino también los que viven en las áreas rurales, ¿no? Entonces, menos agua en las épocas de lluvia, más calentamiento. Entonces tenemos que tomar conciencia que hay sitios críticos que necesitan mucha atención para que nuevamente esos ecosistemas, es decir, la casa, vuelva a ser la misma de antes, ¿no? Eso no es algo sencillo, es un proceso mediano y de largo plazo, ¿no? Perfecto. Este es entonces el paso a nuestro segundo gran tema, que es el diagnóstico. Sin embargo, antes de esto quisiera, para cerrar esta sección o esta parte del programa, Heidi, tú que has estado haciendo un seguimiento al incidente de incendios de la Chiquitania, ¿cómo ves este grado de afectación? ¿Cómo crees que hay que abordar este tema de la restauración? ¿Es necesario hacer restauración? Bueno, según los datos que nosotros tenemos, y bueno, ahora estamos coordinando estas actividades precisamente para determinar el grado de severidad, como ya se ha explicado. Porque no es lo mismo, no en todos los lugares se ha afectado fuertemente o menos afectadas. Entonces es importante primero determinar el grado de severidad en toda el área que se ha afectado, que se ha quemado, que tenemos el resultado de la cicatriz de quema. Es por eso que nosotros estamos coordinando actividades con varias instituciones para tener este dato más preciso, ¿no? Se va a realizar un plan de acción en el cual como primera actividad urgente es ir al campo y así ayudarnos para tener más exactitud en este grado de severidad. Ya, perfecto. Aquí hay dos cosas para cerrar la sección. Armando tuvo además el tino de plantearnos otro tema, que es una visión retrospectiva de nuestra casa, de ese ecosistema. Porque no se trata solo de ir y mirar una cicatriz de quema, porque este bosque ya ha sido degradado, ya ha sido impactado en varias ocasiones. Sabemos que los bosques secos tienen esta no sé si es facultad o esta capacidad de convivir con fuegos periódicos por sus condiciones naturales, porque tienen altísima cantidad de combustible, por la altísima temperatura, periodos de estiaje muy largos, entonces que generan condiciones, y además de la acción humana que interviene y a veces sin meditar y sin prever los efectos que puede causar, se mete y hacen este trabajo. Entonces, en la segunda parte del programa quisiera que abordemos ya el diagnóstico. ¿Cómo es que hay que abordar ese diagnóstico? ¿Y qué es lo que nos está orientando primero? ¿Hacer un trabajo retrospectivo, o sea, un trabajo de ir hacia los momentos históricos claves del ecosistema para hacer
cómo fue, ¿sí? Porque si no sabemos cómo fue la casa, difícilmente vamos a saber qué tenemos que hacer, ¿no es verdad? Y dentro de eso, entonces nos vamos a plantear estas dos grandes variables de intervención, que es lo asistido y la regeneración natural a través de metodologías específicas. Entonces, hacemos un cortecito. ABT informa. ABT participa activamente en la campaña de reforestación de áreas afectadas por los incendios forestales sucedidos en el municipio Zipazipe del departamento de Cochabamba. Esta actividad fue realizada de manera conjunta con el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, en la cual se reforestaron 4 hectáreas con 3.000 plantines. Bueno, estábamos hablando de lo que es una restauración de un ecosistema y dos cosas surgieron ahí como temas claves. Uno, que la restauración es una acción humana intencionada que lo que busca es rehabilitar por el restablecimiento de un ecosistema. Y ahí Osvaldo tuvo la iluminación de decirnos que para todos ustedes que el ecosistema es como nuestra casa, es todo lo que nos permite estar en el mundo y vivir y convivir en el mundo, con animales, plantas, agua, clima, ¿sí? Y eso hace que nuestra vida sea posible, porque cualquiera de esos elementos que faltare, el ecosistema comienza a fallar y nosotros ponemos en riesgo nuestra vida. Eso también implica el calentamiento global en los fenómenos que estamos viviendo en estos últimos tiempos, con mayores periodos de sequía, lluvias más, en algunos casos más prolongadas o más severas, ¿sí? Y estos cambios climáticos están afectando nuestras vidas. Y para eso, la acción humana es la que más ha provocado esta afectación y estos fenómenos, en la medida en que hemos ido desmontando, quitando bosque y haciendo acciones que contaminan el ambiente, que han creado una condición inestable en los ecosistemas. El efecto más claro y más complejo que hemos tenido en el último tiempo ha sido el que ha sufrido el bosque seco chiquitano. En esa perspectiva, habíamos convenido que no se puede actuar si es que no hay un recuento de daño, hacer un diagnóstico y saber qué ha pasado ahí, desde cuándo viene pasando, porque no es solo el fenómeno en sí de lo que ha sucedido este año, sino lo que ha venido sucediendo de tiempos atrás y cómo nosotros debemos abordar esto. Entonces, para los especialistas, lo primero que hay que hacer es un buen diagnóstico, un buen recuento de daños. Hay que ir a medir qué es lo que realmente ha pasado, en qué estratos del bosque han sucedido las cosas, cómo ha sucedido. Armando también nos manifestó que hay lugares donde el dosel de los árboles, quiere decir las ramas de los árboles altos, han sido afectadas, en otros solamente ha habido una afectación de hierbas y pasturas, entonces la vegetación baja es la que ha sido afectada por estos incendios. En algunos lugares el incendio ha pasado una vez, ha vuelto a pasar y a veces hasta 3 o 4 veces ha vuelto a requemar ciertos estratos y ciertas regiones. Entonces, esos niveles de afectación tenemos que ir a estudiarlos en campo y tienen que ir expertos. ¿Cómo se hace un diagnóstico? ¿Quién me podría explicar, Ruth, cómo vamos a abordar este tema del estudio y el diagnóstico en campo? Bueno, tomando el ejemplo de Osvaldo de la casa, ¿no? Para que la población que está escuchando pueda entenderlo mejor, necesitamos saber, y es más, supongamos que tenemos la foto de cómo era mi casa, ¿no? Esa foto técnicamente nosotros podemos conocer, tenemos instrumentos como imágenes satelitales en la cual podemos ver cómo era antes ese paisaje, esos ecosistemas. Entonces, ahora con estos incendios, esa casa se quemó
y para hacer este diagnóstico debemos ir a campo a verificar, ¿no?, lo que estamos viendo en una imagen satelital, ir a verificar a campo, y no solamente ir a verificar, sino también contactarnos con las personas que viven en esos lugares, para poder entender también no solamente el ecosistema, sino también qué es lo que ha perdido las personas, por ejemplo, sus chacos, sus animales, cuál fue el grado, digamos. Obviamente de un lugar a otro va a ser diferente, pero sabemos que en ciertos lugares el impacto fue mayor, ¿no? Entonces, así de manera sencillita sería, el antes sería la foto que tengo de mi casa, el diagnóstico es ir a verificar cómo quedó después del fuego y tomar datos técnicos y además consultarle a la población que ha visto de manera de cerca este impacto, que nos pueda dar también su versión, ¿no? Entonces, ahí el diagnóstico no se hace solo con los ojos, sino usamos varias herramientas que la tecnología nos ofrece. Estamos hablando teledetección. La teledetección son imágenes que los satélites captan, que nos permiten observar espacios geográficos específicos en los que podemos revisar año a año cómo era ese ecosistema y en función de eso determinar cómo era ese paisaje y cómo deberíamos restituirlo o restaurarlo. Por una parte es eso. Por otra tenemos a los técnicos especialistas en los temas que tienen que ir a ver vegetación, flora, fauna, y también ahí surge otra herramienta que es importante. El diálogo, la escucha y el trabajar sistemáticamente con la población para ver cómo ellos están percibiendo las pérdidas y las afectaciones que han tenido en el espacio de vida en el que ellos desenvuelven sus actividades. Entonces, estamos hablando que el diagnóstico es un elemento que toma de varias dimensiones, ¿no? Sí, claro, mencionando un poquito de los... es importante conocer los tipos de actores que han sido afectados. Tenemos empresarios, comunidades campesinas, TCOs, entonces por eso es importante el trabajo de campo. El área social, ¿no?, se encargará de determinar cómo han sido afectados cada uno de ellos, porque no es lo mismo que la afectación empresarial que a una comunidad campesina, por ejemplo, es diferente, ¿no? O sea, hay diferentes visiones e impactos que ha podido causar el efecto del incendio. Sí. ¿Tú qué piensas, Armando? Sí. Bueno, la evaluación que se piensa encarar tiene que ver con justamente lo que ya se ha explicado, lo que había antes de la vegetación principalmente, que es la evaluación de luego la respuesta que va a tener esa vegetación a la presencia del fuego, es decir, vamos a tener una aproximación de cómo esperaríamos que para el 2020, para los años que vienen, se recupere o no se recupera esa vegetación. Ahora, ¿cómo estamos enfocando esta evaluación? Ya han mencionado que se utilizan diferentes instrumentos, herramientas para principalmente enfocar dónde se van a hacer las evaluaciones. Si bien tenemos un montón de áreas quemadas, ¿no?, casi más de 4 millones en Santa Cruz, no se pueden evaluar todas, ¿no? Sería lo ideal ir a medir todas las cicatrices, en todos los estratos, todo tipo de vegetación, para ver realmente y hacer un seguimiento. Sabemos que eso es muy costoso, digamos, ¿no? Entonces ahí entra estas herramientas que nos dicen, tenemos escenarios, ¿no?, es decir, esto que se ha quemado hace años anteriores, con este nivel de severidad, en este tipo de vegetación en específico, y lo tomamos como una muestra, ¿no? Esa es la primera aproximación. Entonces, como vamos a medir esta muestra, si se cumplen estos criterios que nos han ayudado a definir esta evaluación, vamos a poder extrapolar, es decir, esa misma vegetación se va a comportar como la se está midiendo en este sitio, ¿no? Entonces, el 2013 hicimos una evaluación en Ipiaz, que también fue un incendio bastante grande, y tenemos una afectación este año.
Entonces es un ejemplo de cómo la recurrencia cambia las especies que estaban presentes en estos ecosistemas, y con este intervalo, ¿no? 4 años luego, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado con esta vegetación 2019? Entonces las evaluaciones que se pretenden implementar tienen este objetivo, ¿no? De ver dónde voy a priorizar mis actividades de intervención y justificarlas en la medida en la que veo que esa vegetación se va o no recupera. Entonces, ¿dónde le voy a dar más ayuda? Si que la vegetación que inicialmente que nunca se había quemado, ¿no? Que ahora tenemos un incendio bastante grande y estamos viendo que el fuego básicamente ha consumido todos los individuos en una muestra. Entonces ahí ya tenemos la certeza de que tiene menos chance, ¿no? De recuperarse, es decir, tratar de llegar al estado inicial. Entonces sería un sitio prioritario para ya pensar realmente en qué medidas voy a implementar en este tipo de vegetación que le ayude a recuperar la vegetación, ¿no? Ahora, en este tema a mí me salta una duda y una pregunta. Ahora, parecería que es muy complejo hacer este tipo de estudios, ¿no? Y que puede llevar mucho tiempo. Y el tiempo es lo que menos tenemos. Hay un próximo ciclo agrícola y hay una próxima temporada de quema, ¿sí? ¿Qué hacemos con eso si la necesidad y el conocimiento nos exige medir con un grado de detalle importante para comenzar a actuar, cuando el próximo año tenemos que prevenir que pueda suceder un fenómeno similar o de menor escala, pero que igual puede tener un impacto más devastador y más degradante de los suelos, del agua, de la vegetación y de la propia fauna? Entonces, ¿cómo tenemos que actuar en esta situación? Porque yo, en el tiempo en que estuvimos amarrados con las pititas en Santa Cruz, ¿sí? Yo venía a ver en el observatorio los focos de calor y se incrementaron, ¿sí? Sí. La diferencia fue que había lluvias que intermediaban esos incrementos de focos de calor, ¿no? Pero claro, como estamos peleando para ver a quién lo bajábamos y a quién subíamos, el bosque estaba siendo afectado igual. Y hoy seguimos con focos de calor. Y les podemos decir que nosotros como ABT no hemos dado autorizaciones de quemas desde julio. ¿Sí? Paramos de dar y ya en agosto resolvimos públicamente no autorizar quemas, ¿no? Ni desmontes, pero sigue ardiendo. ¿Qué piensan ustedes de esto? Me viene a la mente una ilustración. Me siento mal, voy al médico y me pide cierto análisis y me dice, ¿sabe que usted tiene una bacteria? Entonces yo puedo agarrar los análisis y tomar 2 decisiones. O digo, bueno, no me importa, sigo mi vida, o hacerle caso al doctor y tomar medicamentos para matar la bacteria. A mí me parece lo mismo, ¿no? Hay diagnósticos que se están haciendo en este momento, varias instituciones. Se ha entrado al campo, hay datos preliminares, la FSBC también está haciendo ciertos muestreos en una parte de la Chiquitanía. Y yo sé que también las instituciones están haciendo, ABT, FAM y muchas otras. Y esto nos va a traer buenos datos. La pregunta, entonces, ¿qué hago con esto que ya sé que está mal? Es decir, no solamente una cuestión de instituciones ambientales que tienen un lindo informe que mostrar a alguien. Es un tema de que los actores clave, empezando desde la presidencia hasta la persona que está en las áreas rurales, el que está trabajando en áreas urbanas, tome conciencia de los datos que están ahí. Es decir, información es poder, ¿no? Y esta información la puede acceder cualquier persona, pero ¿qué hace con esto? Es decir, ¿sigue siendo indiferente o toma acción? O sea, agarra la medicina y bueno, vamos a ver qué vamos a hacer. Buenos planes, buena planificación territorial,
los alcaldes tomando conciencia de esto, concejales tomando conciencia, técnicos municipales tomando conciencia, pero es una cuestión de cada uno, no solamente de una o dos instituciones, es una cuestión de cada boliviano. Está en las manos, ¿cierto? Aquí surge una cosa que yo quiero preguntarles a ustedes que trabajan en diferentes fundaciones y a nosotros como ABT. ¿Cómo estamos haciendo para que estos estudios tengan un norte, un horizonte? Porque si yo le pregunto a la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano, ustedes deben tener una visión y un horizonte de lo que persiguen en esa su misión de conservar el bosque chiquitano. Ustedes como fan deben tener otra, ¿sí? Y nosotros como institución también. ¿Cuándo coincidimos en ese horizonte que nos permita decir, bueno, vamos hacia allá, apuntemos todos a la misma, al mismo blanco y vamos generando este proceso? Porque a mí me surge, por ejemplo, el problema, la acusación desmedida que hizo Bolsonaro a las ONGs diciendo que son las que causan los incendios porque de ahí financian sus actividades, ¿sí? A veces a los más maliciosos como yo nos hacen pensar, tal vez sí, ¿no? ¿Será que es así? ¿Ustedes qué dicen? Porque yo a veces pienso que cada institución tiene su propia necesidad y su propia forma de abordar las cosas, que es respetable, que es valiosa, pero ¿cuándo hacemos esta convergencia para tener un solo plan, jugando los roles que les corresponde a cada una de las fundaciones, a cada una de las entidades de desarrollo, al Estado, para poder coordinar esto y equilibrar? ¿Cuándo se hace esto? ¿Cuándo vamos a hacer? Creo que se han estado haciendo mesas de trabajo, pero ¿hasta dónde va este alcance? Porque yo sí quisiera tener un diagnóstico, un plan y un objetivo, ¿sí? Bueno, se está tratando de ahora por primera vez, creo, de coordinar más varias instituciones, ONGs y también instituciones del Estado. Nunca lo hemos hecho y ahora es el oportuno, ¿no? Y necesario. Entonces, como usted menciona, necesitamos un solo diagnóstico. Eso estamos tratando de hacer, tratar de identificar áreas, como le mencioné hace rato, impacto. Sí, con mayor impacto. Entonces, coincidir todas en que esa zona es la prioritaria, ¿no? para restaurar. Entonces, yo pienso que es un paso gigantesco el que estamos dando, el de coordinación en conjunta. ¿Cómo está funcionando eso, Armando? Seguramente me van a dar la razón. Donde mejor nos llevamos y compartimos más cosas es el ámbito técnico, ¿no? Llegar un poquito más arriba, eso ya es otro tema. Los políticos siempre hacen aquelarre de la vida, ¿no? Sí, entonces, por suerte, en este ámbito siempre estamos compartiendo, y un ejemplo es esta mesa, ¿no? Donde coincidimos en los especialistas aquí en otras reuniones tratando estos temas y otros más, y tratando de compartir siempre, ¿no? Un hallazgo puede ser útil para otra persona, y en el ámbito de compartir siempre vamos avanzando. Entonces, llegar a realmente la incidencia, donde en algún momento hemos tenido un corte ahí que no ha podido llegar con el impacto que hubiéramos querido, ¿no? Pero eso ya tiene que ver con otros ámbitos. ¿Qué dicen ustedes? Osvaldo. Yo sigo con el tema, ¿qué hacemos luego con, puede ser un diagnóstico, 2, 3, 5, 20, pero si fuera la mitad de un diagnóstico, ¿cuál es la actitud de los actores? O sea, el que escucha este mensaje, que cuando sepa los resultados, ¿cuál va a ser su actitud? ¿Va a haber un cambio? Es decir, cuando sea la próxima temporada de chaqueo, ¿va a ser una quema controlada o va a ser algo que va a provocar un incendio más? Porque está en nuestras manos la responsabilidad, ¿no?
Es que cada nosotros uno. técnicamente sabemos que debe erradicarse el fuego de las actividades productivas. Y para nosotros como ABT ese es un horizonte que tenemos que construir. Comenzar a plantear nuevos modelos productivos, nuevas aplicaciones tecnológicas, porque si no esto es un tema de nunca acabar. En lugares, por ejemplo, como en las Islas Canarias, en España, a pesar de que el fuego ha sido erradicado de las actividades productivas, los incendios son permanentes porque tienen bosque, ¿sí? Y los impactos son terribles, ¿sí? Si nosotros con las condiciones climáticas, con las características del bosque seco chiquitano, del propio Chaco, ¿sí?, mantenemos vivas estas formas tradicionales, ¿sí?, perniciosas para todos, que tiene el uso del fuego, vamos a seguir con problemas. Sabemos que no podemos erradicarlo con una sola decisión, pero ese es el trabajo del quehacer, ¿no? Hay que ir resolviendo esta situación y ustedes juegan un rol importante porque podrían ser como el alter ego de la sociedad. Nosotros tenemos objetivos políticos y tenemos horizontes muy complejos y objetivos muy complejos por cada régimen de gobierno, pero son ustedes los que están viendo con más sensibilidad estos temas y despiertan un trabajo mucho más sensible. Entonces, esta es una visión que hay que tomar. Entonces, para cerrar esta sección, es importante el diagnóstico, pero el diagnóstico tiene que ser compartido, el diagnóstico tenemos que entenderlo y conocerlo todos, porque ahí comienza a hacerse conciencia sobre el mal, si no estamos perdidos y no vamos a saber nunca si solo esto queda entre los especialistas y nosotros sí sabemos qué pasó, pero la gente que hace y que está impactando a los ecosistemas cree que eso es natural y que Dios nos dio y gracias a Dios eso se regenera naturalmente con las lluvias y no sé qué, cuando eso no es así. Si bien podemos ver ahora la Chiquitania verde, no quiere decir que los impactos no estén al interior de ese verde que está enmascarando un desastre ecológico como el que hemos vivido. ABT informa. La Autoridad de Bosques y Tierras realizó el operativo macrorregional andino. El ingeniero Filomón Escobar, director departamental de la ABT Cochabamba, nos brinda el siguiente informe. La Dirección Departamental de Cochabamba, en coordinación con la Dirección Departamental de La Paz, en fechas 28 y 29 de noviembre de año en curso, dando continuidad a las actividades planificadas, viene desarrollando operativo macrorregional andina de fiscalización y control en el departamento de Oruro, a centros de transformación secundaria y centros de comercialización, con la finalidad de prevenir actividades ilegales en esta región del país. Durante estos 2 días se realizó inspección a 38 centros de comercialización, donde se detectó que los volúmenes declarados en los instrumentos de seguimiento no son acordes con los volúmenes almacenados en estos centros, por lo que se recomienda dar de baja los volúmenes declarados en los trimestrales acorde a los volúmenes en físico o saldos en stock. Por otro lado, se detectó la falta de presentación de los instrumentos de seguimiento, por lo que se dejó citaciones de comparendum para su respectivo regularización de estos trimestrales faltantes. Volvemos ya para cerrar este tema. Solo hemos querido hablar de cómo identificar el gran problema que hemos vivido en la Chiquitania para en un nuevo programa o en el próximo programa ya trabajar con los modelos de intervención que este diagnóstico nos indica. Entonces estamos hablando que el diagnóstico nos permite saber qué pasó, qué se puede hacer y cómo podríamos hacerlo. Ruth, ¿cómo tú cerrarías tu intervención en esta primera fase? Cerrando con lo que es el diagnóstico, ya dijimos que sería tener la foto, el diagnóstico sería ir a identificar qué es lo que
los daños que hubieron, y eso recién nos va a dar pautas para saber qué hacer, dónde y cómo, ¿no? Así bien resumido. Y bueno, en esta fase también es importante la participación de todos los involucrados. Tenemos que saber que este lugar, o sea, estamos en el mismo planeta, ¿no? No podemos ser indiferentes, tenemos que estar todos unidos, los expertos, los autoridades a diferentes niveles, la población local, hasta la población de Santa Cruz, digamos, que se ha visto cuando esto de la chiquitanía, se vio ese interés y realmente llegó a la gente, ¿no? Entonces creo que debemos caminar todos juntos y aunar esfuerzos en vez de estar divididos, ¿no? Esa sería mi recomendación. Osvaldo, ¿qué nos puedes decir para cerrar? Creo que la mejor forma de tratar con este problema que viene año a año, ¿no? Que es el tema de las quemas descontroladas, ¿no? Que específicamente en este año fue bastante severo, intenso. La manera de abordarlo es trabajando todos juntos. Y cuando digo juntos no se trata solamente de instituciones, sino las personas que viven en estos sitios donde ha habido las quemas, y podemos tener un mejor país trabajando todos por un mismo fin, ¿no? En la conservación de los ecosistemas, ¿no? Armando. Bueno, solamente recalcar la importancia de tener un diagnóstico y una evaluación. Bueno, se ha hablado de varias instituciones que tienen la idea de empezar a tomar acción sin saber lo que había antes y sin tratar de focalizar, priorizar algo. Entonces, tal vez a este público, a estas personas, varias instituciones, como se ha reflejado acá, están trabajando en cómo encaminar estas evaluaciones para priorizar estas intervenciones y realmente sean efectivas, que eso es lo que se quiere, ¿no? Entonces, antes de saltarte ese paso, ¿no? Antes de ir a hacer acción, hay que saber cómo hacer este abordaje con información para realmente orientar todas las actividades. Para mí es importante la educación ambiental y sobre todo la conciencia ambiental y tener más cariño, respeto a nuestra casa, que es donde estamos todos aquí juntos. Bueno, vamos a cerrar el programa agradeciéndoles mucho a ustedes y con un mensaje muy básico. O sea, nadie puede actuar si es que no conoce la situación para poder tener un buen impacto en lo que se quiere hacer, ¿sí? O sea, el ejemplo claro es un médico no puede recetar sin un buen examen, sin un buen diagnóstico, porque si no puede matar al paciente. Entonces no se trata de ser Boy Scouts, siempre listos, con buenas intenciones, que vamos a ir con nuestras plantitas y le vamos a echar plantaciones donde se puede y donde no se puede. No se trata de eso. O sea, el bosque no se cuida necesariamente llevando plantas donde no se debe, porque se puede afectar ese ecosistema más bien y no ayudar, ¿sí? Entonces se trata de ser cautos, de ser serios y hacer cosas que tengan una perspectiva de largo plazo, de mediano plazo y que resuelvan básicamente la vida de la gente y la vida de los propios componentes del ecosistema, que son los que requieren esta restauración de la que estamos hablando. Sin más, cerramos la sección y les agradecemos muchísimo su presencia y están invitados a seguir hablando en otro programa sobre qué hacer a base del diagnóstico previo que tenemos y qué cosas ya hemos identificado en las que ya podemos tomar acción y una acción focalizada y efectiva que genere beneficios a esos ecosistemas que han sido afectados para el bien de todos. Muchas gracias.
ABT informa. La Autoridad de Bosques y Tierras realizó operativos de control en 5 barracas y 11 carpinterías del Departamento de La Paz, logrando decomisar 28.727 pies tablares de madera ilegal de las especies cicigo, pinillo, bibosi, mapajo, nogal, toco, ajo, punero y cedro. Hemos llegado al final del Gobierno de los Bosques. Muchas gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Será hasta la próxima semana aquí por Radio Santa Cruz. La ABT presentó Gobierno de los Bosques. El programa de la ABT para contribuir y promover el manejo sostenible y el desarrollo integral de los bosques y la tierra en beneficio del pueblo boliviano. Gobierno de los Bosques.